mirada sobre la guerra, en este caso con Aurora Luque, y la mirada va a ser una mirada, como no podía ser de otra manera, estando ella pues grecolatina. Y la idea de pedirle el favor que viniera tenía que ver con eso, con irnos a los orígenes de nuestra tradición cultural y bucear, que nos contase un poco cómo la guerra, o cómo el contar la guerra, el relato de las guerras, influye en nuestra manera hasta hoy de ver los conflictos, ¿no? Agradecer a vosotros, me permitís que os tutee porque nos conocemos muchísimo, la presencia al Ayuntamiento, la realización de este ciclo en la persona de Carmen, a la librería de libros, que muchas veces se nos olvida, pero que está ahí puntualmente para que compremos y tengamos los libros de los invitados. Y bueno, en realidad, Aurora Luque, ya sé que esto se dice muchas veces, no necesita presentación, pero en este caso es casi más verdad que nunca. Aquí necesita poca presentación porque la conocemos todos, y lo que necesita es celebración. Llevamos un año de celebración de su premio nacional, que fue en el 2022, con un libro delicioso que está por ahí, también lo hemos traído por aquí, ¿no? Un número finito de veranos. Y antes estábamos hablando, tomando un café, ¿no?, de todo lo que supone ese premio nacional, esa celebración que sus lectores la vivimos con gozo, pero a ella la va a dejar extenuada de tanto ir de aquí para allá. Aunque, como digo, no necesita presentación, sí que me gustaría recordar algunos títulos ya notorios en su singladura poética, como es el primer libro, Problemas de doblaje, que fue la tesis del premio Adonai. Transitoria, que en el 99 recibe el premio de la crítica, el premio de poesía Generación del 27, que es un premio muy, muy querido y muy cercano por ella, por La siesta de Epicuro, un libro absolutamente maravilloso. Personal y político, que es un libro muy interesante en los años de la crisis, 40 y tantos poemas, 45, 48 poemas, analizando la crisis en la sociedad española. Gavieras, que fue premio Loewe, y finalmente el año pasado, tal como decía, un número finito de veranos, por el que le concedieron muy, muy merecidamente el premio nacional de poesía. Más allá de poeta, es traductora, filóloga clásica, y bueno, como traductora ha traducido a Safo, quizás sea de lo más destacado, Safo, Catulo, y un librito que se llama Grecorromanas, que son de las mujeres autoras en la sociedad clásica, ¿no?, en el mundo clásico. A mí lo que más me interesaba siempre de la figura y de la poesía de Aurora Luque es su capacidad de puente. Yo creo que es uno de los mejores puentes que tenemos en la lengua española para entender lo que fue el mundo clásico y unirlo con el contemporáneo. Yo creo que su poesía básicamente bebe de eso y yo no solo la disfrutas como poesía, sino que aprendes. Y esto es una cosa que, o yo por lo menos aprendo mucho leyéndola. De hecho, luego te preguntaré una cosa que no entiendo de un poema. Lo primero que te quería lanzar, porque no es tampoco una pregunta, es algo que quizás deberíamos haber hecho el primer día. Hablamos de la guerra y de hecho recuerdo estuvo Marta Rebón hablando de las traducciones Rusia, Ucrania, ¿no?, de la filología eslava, y ahí hablamos de que realmente las guerras todas son terribles y ese punto de unión que tienen todas en que al final acaban masacrando al débil, ¿no? Unos poderosos acaban masacrando por los dos bandos al débil, y buscamos ese punto de unión. Pero quizás se nos olvidó comentar algo que tú y yo hablábamos durante el café y que me parece que es un buen punto de partida, es que no todas las guerras son iguales. No, y lo tomé como el primer punto que me interesaba tratar. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Alejandro, al Ayuntamiento de Marbella también y por supuesto, a los asistentes que
que nos acompaña, ¿no? Al releer, al echar a volver a mirar, ¿no? Ya con la intención de organizar un esquema para traerlo hoy, me di cuenta de que había muchos tipos de guerra. Lo que quiero decir también es que no voy a hablar de Roma porque no es mi especialidad y porque además es que si nos bueno, sí, un poema sí que es un himno a Roma, pero escrito en griego, escrito por una mujer, sí que quiero leerlo porque es un himno bélico o con un toque bélico y es una curiosidad, una rareza, pero que voy a dedicarme sobre todo a Grecia y a la poesía lírica, épica y el teatro, que el teatro es interesantísimo. Cómo la tragedia griega y cómo la comedia griega antigua, ática, tratan la guerra. Además, pues fueron escritas muchas obras compuestas y representadas en periodos de plena contienda, ¿no? Y pensé eso, que había muchas clases de guerra en esa lectura que hice, de esa mirada desde Homero. Y que, claro, yo distinguí 4 tipos porque son muy diferentes. Es muy diferente la literatura que produce y el mensaje que nos llega, ¿no? Está la guerra legendaria, la guerra mítica, que es Troya, evidentemente el ejemplo máximo. Está la guerra de colonización, la guerra de conquista, fundaciones, es un territorio bueno, al que debemos la condición híbrida de territorios, pues como nuestro país, vaya, si no hay esos movimientos que son violentos siempre o casi siempre son violentos en su origen, de colonización, conquista, pues el mundo no se habría mezclado nunca, ¿no? Porque casi siempre hay una violencia que se ejerce, pero que luego produce también valores, objetivos y lenguas nuevas y mezclas y fusiones que con el paso del tiempo olvidamos quizás esas raíces violentas, pero producen civilizaciones una riqueza cultural que tiene su origen en momentos pues que pueden ser muy crueles, ¿no? Luego está la guerra que yo he llamado global o mundial, que mundial también, global en el sentido de que afecta a pueblos que además quedan definidos a partir de determinadas contiendas. Hablo de mundial porque la Segunda Guerra Mundial podría servirnos de modelo actual para distinguir lo que es una sociedad que apuesta por la democracia frente a una tiranía que podría haber sucedido en Europa, ¿no? Dominado Europa si llega a imponerse el Tercer Reich, ¿no? O sea que en el mundo clásico es muy interesante observar esta guerra global con las guerras médicas, ¿no? Con las guerras médicas, que si no fuera por la victoria de Salamina, quizá no estaríamos aquí hablando de todo esto, porque da vértigo, pero hay una traductora, editora, Elena Cortés Gabaudán, que lo escribe, y yo lo recogí en aquel Vivir del Mar, en mi antología sobre la poesía griega y el mar. Y voy a leer ese fragmento sobre la guerra de Salamina, tal y como la cuenta Esquilo en Los persas, porque es verdad que si no se impone Atenas en Salamina, la Atenas riquísima, donde surge la filosofía, donde cuaja ese teatro y se transmite luego todo y se genera un tipo de cultura de la que bebemos, si ganan los persas, seríamos muy diferentes. Y quizás no es ciudades tal y como las conocemos, o sea, el legado es tan portentoso, la línea que se abre a partir de esa resistencia y de esa victoria de Atenas, que
bueno, es un poco hacer historia ficción, pero probablemente no seríamos lo que somos ahora, seríamos otra cosa, ¿no? Y luego está la guerra civil, ¿no? La guerra civil como la más dolorosa, la más cruel quizá de todas y la más amarga en todo balance, ¿no? Porque si ninguna guerra es justa, aunque se empiezan con ese, además casi siempre ambos bandos, los bandos que se enfrentan siempre creen tener unas razones poderosas para emprender las guerras, aunque luego vemos que cómo se tambalean esas razones. Con las guerras civiles, evidentemente, eso es con el tipo de contienda con el que sucede menos, ¿no? Y también está, claro, la guerra del Peloponeso entre los griegos, que da un tipo de literatura, sobre todo también en el teatro, que inspira o que está detrás o que coincide en el tiempo con una producción teatral de una riqueza de matices y de una falta de maniqueísmo y de un profundizar en la condición de los vencidos y que da escalofrío ver cómo se ponían los dramaturgos en la piel del otro, que no era el que atacaba, ¿no? Y es muy todavía sigue siendo muy enriquecedor acercarse a esas miradas tan profundas y tan complejas que arrojaron, ¿no? que pusieron los griegos en su literatura y en concreto en esta que tiene tema bélico. A nosotros que no somos conocedores, o bueno, yo hablo por mí, pero supongo que la mayoría en profundidad del mundo clásico, nos enseñaron en la escuela que la epopeya era el género que contaba la guerra, ¿vale? Y entonces ahí ya estaba la Ilíada, y la Ilíada en sí misma era casi un manual de aprendizaje, tanto en lo clásico, ¿no? como posteriormente. Pero, sin embargo, tú me comentabas de la importancia que otros géneros han tenido a la hora de contar la guerra, ¿no? También en la lírica o el teatro, hacía antes alusión. Sí, por supuesto, el teatro y la tragedia y la comedia, pero la épica también nació, ¿no? La que nos llega en una forma perfecta. Es que hay una frase de Roberto Calasso que dice: la idea de progreso queda cuestionada por la mera existencia de la Ilíada. O sea, si la Ilíada nace ya con ese esplendor, con esa riqueza, con esa inagotable capacidad de sugerencia a lo largo de milenios, pues igual la idea de progreso, pues siempre tendremos que, porque es muy difícil encontrar obras que alcancen esa belleza y esa complejidad y que sigan siendo tan fascinantes, ¿no? Después en tantos niveles, no solo bueno, he traído libros porque yo ahora ya las charlas que doy llevo libros, porque sobre todo cuando hay muchos jóvenes, yo creo que va a llegar un momento en que voy a tener que decir: esto que ven aquí, esto es un libro, esto se llama página, esto cubierta, esto contracubierta, porque es verdad que con la tiranía de las tecnologías y tal, es verdad que los libros se leen también en las tablets y todo, pero lo que es el objeto, como que igual hay un momento en que llega a ser irreconocible y alguien puede que no sepa lo que es esto y todo. Entonces, he traído dos precisamente que recomiendo, porque es de Caroline Alexander, La guerra que mató a Aquiles, que ahora voy a decir cómo la Ilíada a veces todavía es tan rica que todavía nos ofrece nuevas lecturas. Y esta señora, que es un libro, es verdad, pues no había visto yo esto en la Ilíada, ¿no? En mis lecturas anteriores. Y luego este libro que es riquísimo, sustancioso, El legado de Homero, de Alberto Mangel. Claro, la Ilíada es que no es tampoco, es que es atípica, a pesar de ser una obra sobre guerreros y sobre una guerra. Es también es una obra muy curiosa, porque no habla ni del origen de una guerra, ni del final, ni de
o sea, no tiene una narración tampoco prolongada, sino que se cuenta unos sucesos en el último año de la guerra, que tienen lugar, acontecen en unos 50 días y no es demasiado extensa en el tiempo, ¿no? Toda su narración. Lo que pasa es que es parte de una literatura épica cíclica de poemas que hemos perdido. Había otro ciclo épico sobre los orígenes, otro sobre el final de la guerra, sobre la muerte de Aquiles, o sea que había muchísimas obras épicas, muchas epopeyas sobre Troya. El ciclo troyano había muchos poemas y los hemos perdido, o sea que no, si la Ilíada y la Odisea son maravillosas, es que había más, o sea, y podían ser seguramente bastante buenos todos esos poemas. Voy a leer, porque lo dice de manera maravillosa Alberto Mangel, por qué y razones nos puede seguir fascinando tanto la Ilíada y por qué la sentimos cercana. Y lo voy a leer directamente, porque es lo cuenta muy bien y no quiero perder ningún dato. En 1990, el Ministerio de Cultura colombiano creó un sistema de bibliotecas itinerantes que pudiera dar servicio a las zonas rurales más alejadas del país. Con este propósito, se transportaban hasta la selva y la sierra, a lomos de burros, unas grandes bolsas llenas de libros, los cuales se dejaban durante varias semanas en manos de un maestro o de un anciano de la localidad, que se convertía así temporalmente en bibliotecario. Casi todos eran libros de tipo técnico, manuales de agricultura, colecciones de patrones de costura o publicaciones semejantes, pero también se incluían en los envíos algunas obras literarias. Según una bibliotecaria, los libros siempre eran devueltos. Solo conozco un caso en que uno de ellos no se restituyó, dijo. Les habíamos llevado, además de los libros prácticos habituales, una traducción al español de la Ilíada. Cuando llegó el momento de devolverla, los vecinos del pueblo se negaron a hacerlo. Decidimos regalársela, pero les preguntamos por qué querían quedarse aquel libro en particular. Nos explicaron que la historia de Homero reflejaba la suya propia. Hablaba de un país desgarrado por la guerra, en el que unos dioses enloquecidos se mezclaban con hombres y mujeres que no sabían exactamente por qué se libraba esa contienda, ni cuándo podrían ser felices, ni por qué iban a matarlos. Bueno, yo es que no puedo dejar de recordar este pasaje que recoge Alberto Mangel, porque me parece, habla de la necesidad de la literatura, de cómo la literatura acompaña incluso cuando nuestra vida es trágica y dolorosa, como el dolor contado por una voz tan remota en el tiempo, pues sigue acompañando, ¿no? Y sigue dando sentido y sigue contándonos nuestra vida. Y en este caso, la dureza, ¿no? La dureza de nuestra vida, de la vida de este pueblo colombiano, se seguían viendo reflejados, ¿no? en esa lectura. Así que la Ilíada es inagotable. Y por otro lado, es también la única razón por la que recordamos una guerra, que es la de Troya, que fue una guerra bastante inútil, porque ni siquiera provocó, bueno, no hubo anexiones de territorio, ni modificó demasiado, ni ganaron demasiado los vencedores. La guerra histórica tampoco está muy definida, se fechaba en 1183 a.C., pero ahora parece que hay que retrasarla en el tiempo, en fin, que es una guerra pues inútil como todas, pero que aquí pues es recordada sobre todo por eso, porque tuvo un gran cantor o un conjunto de cantores y una epopeya que la ha convertido en eso, en toda ciudad es Troya y toda vida es la de Ulises. Y bueno, y con la Ilíada y la Odisea tenemos una historia de guerra
y de posguerra, porque los regresos no solo de Odiseo, de Ulises, sino de todos los demás, de los compañeros, de los guerreros, de todos los griegos tras la victoria, además tan accidentados y tan trágicos también algunos, pues eso es la historia de la posguerra, ¿no? Y claro, sin Homero, pues esas guerras, pues como tantas otras, se olvidan y ni siquiera quedan ni las tumbas de los muertos, o sea, es terrible, ¿no? Ahora que leías lo de Alberto Manguel, una pregunta que me ha llamado siempre así un poco la atención, ¿no?, cuando reflexionaba sobre estas cosas. En la Ilíada, quiero decir, en toda la tradición que nosotros conocemos o que tenemos más cercana, ¿no?, más contemporánea, por decirlo de alguna manera, la presencia de los dioses, de un dios, de una virgen, de lo que sea, de cualquier, siempre ha ido para acompañar a un bando, al que ganaba. Claro, nunca, o sea, cuando el desastre de una flota española, o sea, de Trafalgar, nadie piensa, es que Dios no me ha ayudado. No, Dios ha ayudado cuando se gana, ¿no? Sin embargo, en la Ilíada, los dioses toman partido, hacen bando, ¿no? Un poco lo que decías en el texto, ¿no? Forman parte de los seres humanos y eligen a quién quieren ayudar y pierden uno y ganan otro. La presencia de los dioses en la Grecia clásica, como bueno, en la literatura bélico, es impensable que no estuvieran, ¿no? Pero es verdad, pero son dioses muy humanos, incluso a Afrodita la hieren en un momento de la batalla y todo, un rasguño y todo. O sea que hay una claro, esa variedad de dioses, además que los dos bandos tienen a los suyos, se reparten un poco las preferencias y todo, también sirve para que el resultado sea pues menos maniqueo, ¿no? No hay buenos y malos. La grandeza de casi toda la literatura griega viene de ahí, de que no hay unos patrones morales, unos mandamientos, una ética definida por la religión, como ocurre en otras religiones, que hay unos dogmas, un texto escrito completamente inamovible, estudiado, y que si se te ocurre tocar una coma o modificar o recrear algo, en algunos casos te queman en la hoguera o te ahorcan, por otro en otras culturas. O sea, que la flexibilidad que había, la impregnación de lo divino y el que no estuvieran todos de parte de unos o de otros, también explica la complejidad del ser humano. Los buenos, la idea de los buenos y malos. Por eso tantas películas y la Troya de Brad Pitt, por eso es insoportable, porque es bueno, malo y ganan los guapos además, y los feos se mueren. Entonces, claro, pero la Ilíada no, en la Ilíada Helena vuelve. Helena, que es la culpable, o la que la vemos como lamentándose también de haber causado el mal, pero es que una diosa le provocó la pasión, pero es que la acusan, pero la acogen también, ¿no? Como la nuera que fue, ¿no? De Príamo y de Hécuba, aunque luego, bueno, Hécuba se enfrenta con ella en Eurípides, en las Troyanas, ¿no? En la tragedia de las Troyanas. Entonces, claro, esa variedad humana que con las religiones monoteístas no se consigue, no se refleja, porque siempre están los buenos y los malos al infierno y los paraísos para los elegidos y para los que siguen un camino muy concreto, muy difícil, muy estrecho, ¿no? Y entonces esa riqueza, pues, hace que la puedan leer estos colombianos, que se siga leyendo en todas las culturas y que siga inspirando, porque no sé, yo creo que en literatura empieza a haber una comprensión de la complejidad humana con Cervantes, pero en las religiones no estaba tan reconocida, ¿no? El ser humano bueno por sí mismo y no con esa marca de pecado o de falta o de quedarte fuera digamos, de un esquema ideal, ¿no? Que de una vida ideal que
propiciaba la religión o que exigía, ¿no?, la religión. Entonces, claro, pues sí, con todas sus frivolidades y de esos dioses que se enamoran, que son malvados además y crueles y todo, son como extensiones de lo humano, y por eso yo creo que es que tampoco, claro, en Grecia, toda la cultura griega, el más allá, pues no le dedicaron mucho tiempo a las vidas de ultratumba. Aquiles mismo en el Hades, cuando Odiseo baja a los infiernos y encuentra allí a Aquiles, dice que preferiría ser un campesino pobre que labra su tierra antes que un héroe muerto convertido en sombra en el Hades. O sea que la muerte no está idealizada en absoluto en el mundo clásico, y se dedicaron realmente a trabajar y a hacer a hacer cosas en la vida, ¿no? En la vida, sin apostar demasiado a buscar la felicidad. El arte, por ejemplo, esa búsqueda de lo perfecto en el arte, la búsqueda de la filosofía, la búsqueda de la perfección corporal a través del deporte, todo eso son logros porque te interesa lo humano, ¿no? Y lo divino pues también, pero quizás sin tanta... Interesante interés, eso, ¿no? ¿no? Ahora, conforme lo decía, porque es verdad que Egipto también como que basa toda su sociedad en el más allá. Sí, ¿no? sí. Eso es. A mí y luego, Egipto desde luego, el resto de me religiones gusta. a partir, ¿no? Sí. la grande... Egipto me interesa, bueno, un arte maravilloso, ¿no? Pero cuando todo está librado a la muerte, todo en función de la muerte, y además de personajes ricos, el faraón y unos poquitos más, y todo volcado en el culto a la muerte. No sé, los griegos fue al revés, es todo, ni siquiera construyeron pues nada faraónico, todo era de la medida humana, y porque les interesaba la vida real, la vida presente, la vida, y desatendieron más el cultivo de la literatura de ultratumba, ¿no? Vamos a las personas que escriben esa guerra y esa epopeya. Todo conflicto, a la hora de narrarlo, luego, de la forma que sea o en el género que sea, vamos a encontrar autores y autoras oficiales, es decir, adeptos a la guerra, ¿no?, al conflicto, y propios y ajenos también vamos a encontrar disidentes. Pues eso sí, en la Grecia, literatura, y sobre todo se esa ve, complejidad parece que también se traspasa ahí, ¿no? pero es que se ve también en la Ilíada, ¿no? Pero sobre todo en la poesía lírica. Están los patrióticos, los patriotas, la poesía de arenga, la poesía los cantos, ¿no?, para animar a la lucha, a la defensa de la ciudad. Y hay una literatura que tiene esa función, ¿no? Y se ha conservado, por ejemplo, en un poeta de Esparta que se llama Tirteo, que anima, y se conserva bastantes fragmentos, anima a luchar pues contra los mesenios y tal, a defender tu propia ciudad, ¿no? Y hay una figura de una mujer de una poeta que hace eso también. Lo voy a leer después. Sí. Bueno, voy a leer un poco su vida y el poema patriótico de la otra, porque claro, cuando se dice no, las mujeres que pues se han dedicado a escribir poesía sobre el amor, sobre los sentimientos, hay de los pocos restos que hay, Safo, Telesila en este caso, no conservamos restos, pero sí toda la leyenda biográfica, y Melino, que escribe ese himno a Roma, hacen poesía política, o sea, hacen poesía en la que se habla de la guerra, poesía sobre la guerra también, ¿no? Y están esas dos posturas, la de y son menos los que son, digamos, esa poesía patriótica ha perdurado menos o tenía menos posibilidades de variación, ¿no? Pero es muy interesante ver la poesía un poco disidente. Por ejemplo, hay un poeta que se llama Arquíloco de Paros, que creó, a partir de un fragmento, consolidó un tópico en la lírica que en griego es ripsaspis, que es el abandono del escudo. El poema dice así. Tengo tres traducciones, la de
Bueno, Suárez de la Torre, por ejemplo. Bueno, pero hablo de sayos, él traduce como los sayos, que era un pueblo de Tracia, lo voy a sustituir por Tracio, porque por Tracio se ubica un poco mejor, ¿no? Algún tracio se envanece con mi escudo, aquel que junto a un arbusto, arma intachable, abandoné mal de mi grado. Mas yo me salvé. ¿Qué me importa aquel escudo? Que se pudra. De nuevo lograré otro, no peor. Es traducción de Suárez de la Torre. Y Arquíloco era, claro, es que era hijo de un general y de una esclava. Y él mismo en su poesía escribe, bueno, él presume de ser bastardo, de ser mercenario y en este caso de ser hasta desertor, porque no ha perdido la vida. Él dice que, bueno, ya se comprará otro escudo, ¿no? Y este tipo de poesía, pues claro, no es nada patriótica, porque si todos los soldados hicieran lo mismo, pero es que él participaba en ese segundo tipo de guerra, el de colonización. Él era de la isla de Paros y de hecho dedica un poema muy nostálgico, un fragmento muy nostálgico a su isla natal. Olvida Paros, aquellos higos y aquel vivir del mar, ¿no? Como diciendo, ya no vas a volver a tu isla. Porque trabajó toda su vida, era pobre, a pesar de su origen, pues no tuvo ninguna ventaja social y acabó además, pues murió en una batalla, ¿no? Y ese tipo de poesía que va contra las costumbres más arraigadas, incluso contra la propia tradición, los griegos la consideran pues muy honorable, o sea, muy respetable, esa poesía de crítica, de burla, de ataque, incluso contra sus propios asuntos sagrados, ¿no? O sea, no lo quemaban en ninguna hoguera, es lo que quiero decir, ni iba a la cárcel por exceso de libertad de expresión, ¿no? Y entonces Arquíloco pues muere, bueno, hay una leyenda que es muy curiosa porque estuvo prometido con una chica que se llamaba Neobule, y su padre aceptó el compromiso, pero hubo licambes, pero hay un momento en el que lo rompe, quizá porque no le gustaba tanto el yerno, ¿no? Arquíloco con este carácter así. Bueno, el caso es que rompe el compromiso. ¿Qué hace Arquíloco? Pues un poema de despecho, hace una canción de despechado, ¿no? Y entonces hace un Shakira. pues bueno, escribe tales unos poemas, hace circular tales ataques en verso contra Licambes y Neobule que cuenta la tradición que se suicidaron, porque la familia quedó completamente escarnecida y sin prestigio y tal y cual. Bueno, cae regular, ¿no? Arquíloco, pero o sea, parece un poco antipático como un disidente, pero está entre los primeros líricos y además en su isla incluso el que lo mata. Hay una leyenda que dice que Apolo lo censuró, no dejó entrar a hacer en Delfos una consulta y tuvo que ir a purificarse al Ténaro, que era la boca del infierno y tal, y propiciarse en la boca del infierno el alma, el espíritu de un individuo que se llamaba la cigarra y que era un trasunto del propio Arquíloco, o sea, como hacer las paces con el muerto, porque Apolo protegía a... Bueno, son leyendas biográficas que nacen, por supuesto, ya con el paso del tiempo. Lo que quiero decir es que Grecia que se protegía, se aceptaba como igualmente válida que la épica, pues la poesía, que era disidente contra los valores de la propia ciudad y estimaban en cada polis, en cada isla, a sus poetas, de la cuerda que fueran. Y eso llama la atención, ¿no? Porque en otros, en fin, según que hay otra poesía que tarda más en reconocerse o que
bueno, siempre hay una beta, ¿no? De picaresca, de los goliardos y todo. Siempre hace falta tener una puerta abierta a la sátira, ¿no? Pero el caso de Arquíloco iba contra la defensa de tirar el escudo, ¿no? Y ese motivo, pues, lo recogen otros poetas posteriores y todo. Pero claro, la disidencia no iba solo en ese. Un ejemplo, voy a leer un poema de Safo, en el que Safo es la primera poeta, la primera mujer, la primera poetisa. Yo quiero usar poetisa porque nos hace falta la palabra muchas veces. Dice primera poeta, en fin, poeta a veces necesitamos que... Y también porque usándola creo que la podemos descargar de esa misoginia que le echaron encima en el siglo XIX y que ya tenemos capacidad para usarla de otra manera y cambiar quitarle esa carga despectiva, ¿no? Entonces Safo escribe un poema, a mí es el que más me gusta, de los 4 o 5 un poco extensos que se conservan de ella, además de los casi 100 y pico fragmentos. Ese me gusta especialmente y apareció en papiros, pero en el final del XIX, principios del XX, los siglos anteriores no conocieron, en la antigüedad sí, ¿no? pero muchos siglos estuvo desaparecido este texto. Y es disidente en el sentido que ya verán, leo el poema. Unos dicen que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Muy fácil es hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su esposo tan noble, lo dejó tras de sí y se embarcó hacia Troya, y ni de hijas siquiera, ni de padres amados se acordó en absoluto, sino que la enajenó Cipris, indomable. Y es que ahora me has hecho recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro, contemplar ahora mismo, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie y en armas. Cuando Safo compone esta letra para una canción, porque sus poemas eran letras de canciones, era cantautora, digamos, ¿no? Cuando Safo compone este poema no tenía una tradición detrás de poetas que ya que comentaran ideas parecidas. Ella es innovadora absoluta, ¿no? Detrás tenía la épica, tenía Homero, tenía los otros poemas épicos, los que se celebraba la tropa de jinetes, la escuadra de navíos, la infantería que desfilaban, que iban a luchar de una ciudad a otra y tal, los prestigios de la épica, ¿no? Era lo que realmente pues motivaba el orgullo de la ciudad, ¿no? La vida cívica pues se organizaba, pues un buen ejército y tal, pues la gente estaba orgullosa, los ciudadanos de ese poder, ¿no? Y ella dice que no, que unos dicen otros y otros, masculino plural. Pero yo digo que lo más hermoso es aquello que cada uno o una ama. Y eso es es un gesto de disidencia, atreverse a decirlo por primera vez en la historia. Defender el amor, pero no el amor que me imponen porque me casan, porque tal, porque me toca que mis padres me digan que me case con, sino lo que cada uno ama. Y pone como ejemplo a Helena. Helena era la culpable de la guerra, ¿no? Porque se va con París, ya Agamenón, Menelao, el esposo de Helena, pues convoca a los caudillos griegos y tal, y montan la expedición para rescatar a Helena. Pues aquí Safo lo que hace es que es comprensible que lo más hermoso sea lo que uno ama, porque Helena se enamora y lo deja todo por amor.
decir eso hace 2.700 años, 2.600 años, y cuando lo anterior, cuando no existía, en fin, que, bueno, no conservamos, pero decirlo con esa contundencia es que a veces nos falta hasta valor en nuestros días para decir cosas así, ¿no? A veces nos dejamos llevar por otros discursos y no nos atrevemos a decir que no, que lo más hermoso, que no es lo que tú me estás vendiendo, sino que en nombre de lo colectivo y de la comunidad y todo, sino que es lo que cada uno defiende y ama, o sea, que tuvo un valor a la hora de escribir esto. Y por eso es tan moderna, se puede seguir leyendo por eso Safo se sigue leyendo. Y bueno, yo cuando veo así en la feria del libro y tal, o en las lecturas que doy y tal, que no la he traído la edición de Acantilado, que viene gente joven con Safo leída, chicos, chicas de, yo qué sé, 16, 18 años y tal. Bueno, eso casi se me saltan las lágrimas de emoción, ¿no? Porque sigue funcionando. Y, por desgracia, en los programas de enseñanza, precisamente cuando se tendría que defender desde arriba la lectura de todos estos textos, pero siempre queda, bueno, nos quedan las librerías, nos quedan las editoriales y nos queda el boca a oído, ¿no? Que puede que funcione también, como el caso de Irene Vallejo, que nos ha reconciliado, ¿no? Nos ha hecho estar orgullosos otra vez de nuevo, ¿no? De estos libros, de tener libros y de disfrutar de ellos. Bueno, pues si te parece, leo el poema el otro poema, que este sí es patriótico, pero lo curioso es que sea obra de una mujer, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar a Telesilla, ¿no? Escrito así, Telesilla, de Argos, porque aunque de ella se conservan 2 versos solamente, además de tema mítico, ¿no? Sin embargo, es muy curiosa la leyenda que es probable que tuviera un fundamento, porque hay muchos datos que apoyan que... Y es que ella, Telesilla de Argos, en un momento en que Argos era atacada por el rey Cleómenes de Esparta, pues ella, el ejército de Argos, bueno, fue derrotado y tal, y ella se encierra en la Acrópolis, reúne a los que no habían ido a la batalla, los más jóvenes, los ancianos y tal, y a las jóvenes que podían luchar, a las que tenían pues, las armas, y se atrincheran, y los espartanos no atacaron, no presentaron, al ver allí a todas las mujeres y tal, no atacaron. Y según, bueno, dicen que, ¿por qué no? Porque si era tan fácil apoderarse de Argos, ¿por qué no atacaron? Y era por 2 razones, porque si atacaban a un... Vaya, y acababan con la vida de todas esas mujeres como defensoras, atacarlos era una deshonra, pero es que si eran vencidos era peor. Entonces, por miedo a ser derrotados por un ejército de mujeres allí en lo alto de las murallas, pues se retiraron. Y lo curioso es que murieron bastantes y las enterraron con honores en el camino de Argos. Y a ella la representan, y la estatua la vio Pausanias, que fue el prototurista, el primer autor de una gran guía turística de toda la antigüedad. Sabemos de muchas esculturas y de muchos templos y tal, porque Pausanias lo fue describiendo todo ya en época más tardía, y a Telesilla, y encontró en Argos, enfrente del templo de Afrodita, una estatua de Telesilla con libros y rollos de papiro en los pies y tal, y ella con el yelmo poniéndoselo en la cabeza como para empezar a luchar, y era una heroína que, en fin, que fue muy recordada, y todavía en el Argos actual, a donde no va nadie, porque la gente se queda en Epidauro, Argos tiene un teatro también estupendo y bueno, con unos restos menos manipulados, digamos,
Y hay una plaza dedicada a Telesila en la Grecia actual, ¿no? En la ciudad de Argos, que todavía existe, ¿no? Que no es muy bonita, pero pues la platía Telesiles existe todavía, se la recuerda a este personaje. Y luego hay otra mujer que se llama Melino de Lesbos, pero no era de Lesbos. Lo que pasa es que como Safo era de Lesbos, pues ya todas las mujeres pues se le atribuía a Lesbos, ¿no? Como si fuera su pueblo, ¿no? Su isla. Y Melino aparece citada como la autora de un himno a Roma. Lo que pasa es que, claro, entre las mayúsculas y las minúsculas en las copias de los manuscritos, pues se creyó que era un himno a Romen, que es la fuerza, en minúscula, ¿no? Y escrito en griego, era de una ciudad del sur de Italia, y que se cree que está fechado el himno pues hacia el siglo II antes de Cristo y tal. Y resulta que a partir ya de unos estudios del siglo XX, ya está demostrado que es un himno dedicado a Roma, al poder naciente de Roma cuando estaba ocupando la península itálica, ¿no? Y los griegos de las ciudades del sur de Italia, pues celebran, y quizá porque no les quedaba otra, o por fascinados quizá, como a veces ocurre, ¿no? Con las fuerzas de ocupación, que luego, pues en fin, que hay que sale a aplaudir a los balcones y todo eso, pues aquí Melino celebra a Roma, y lo hace con unos términos, pues también muy a favor de la... Bueno, de hecho le inventa una genealogía diferente a Roma. Voy a leerlo. Himno a Roma, de Melino. Yo te saludo, Roma, hija de Ares, soberana valiente de cinturón de oro, que habitas en la tierra un venerable Olimpo por siempre inquebrantable. Solo a ti, la más digna de respeto, ha concedido Moira la fama soberana de un mando indestructible, a fin de que acaudilles con un regio poder. Bajo tu collera de fuertes correas, el pecho de la tierra y el del grisáceo mar están trabados, y llevas tú el timón inconmovible de ciudades y gentes. Aunque todo lo abate el tiempo poderoso y transforma una vida con distintas mudanzas, solamente en tu honor la brisa del poder que hincha las velas, el tiempo no trastorna. Pues de todos, tú sola, a los más vigorosos y magníficos hombres de armas los engendras, como si de los campos hicieses brotar fruto de Deméter, de granadas espigas. Como ven al principio, yo te saludo, Roma, hija de Ares. Las hijas de Ares eran las amazonas. Soberana valiente de cinturón de oro. El cinturón de oro también era el cinturón de Hipólita, ¿no? El cinturón de la amazona, de la reina de Amazonas, ¿no? Entonces la convierten en una diosa de la guerra, ¿no? En una deidad, ¿no? Es un canto a Roma deificada en los términos más combativos, ¿no? Y es curioso porque está atribuido a una mujer, a una poetisa, y es muy curioso, había dos traducciones, una de Menéndez Pelayo y otra de Rubén Darío, pero Rubén Darío, que es muy bonita, muy sonora, se toma su libertad de Rubén Darío, pero la atribuye a Irina, que era otra poetisa, que Irina de Telos, de otra isla y tal. Hay unos errores y tal. Pero a partir del año 60 se demostró ya que, bueno, en fin, que era a Roma, a la ciudad, que el autor era Melino, y ya está todo más clarificado, ¿no? Gracias a la gran filología, a los grandes filólogos que no deben desaparecer, pero claro, en otras épocas pues se leía con ciertas dudas. Hay una figura de la que hablábamos antes, y bueno, aunque solo sea por señalarla, porque me parece muy, muy interesante en el viaje que has descrito, ¿no? Y que vamos viendo, de esas guerras complejas, o de esas narraciones complejas sobre la guerra, no sencillas, no buenos, malos, blanco-negro, de esos autores que incluso
pueden escribir desde la disidencia, a llegar a una figura que no es escritor, pero sí, digamos que es donde caen todos estos meandros, ¿no?, que es Tucídides. Bueno, Tucídides ya escapa de lo que yo he estudiado más o que me gusta incluso más, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Tucídides habría que leerlo, es que habría que dárselo a todo candidato a político. Había que hacerlo, había un examen. Quien no se le Tucídides no tiene carnet de político, porque enseña la complejidad del comportamiento humano y de las hostilidades y de los enfrentamientos y de los conflictos con una lucidez. Él, claro, él era ateniense, pero fracasó en una batalla, lo destierra, en fin, y él se pone a escribir la historia de la guerra del Peloponeso y remueve. Por eso digo que los griegos es que llegaban muy profundo, pero a la hora se ponían a pensar y luego no se callaban con lo que encontraban, ¿no? Y entonces la teoría del imperialismo, que Atenas era un poder imperialista. Pero igual que la democracia imperialista. A nosotros no nos gusta juntar las palabras, nos gustaría que la democracia fuera solo la democracia, pero las democracias suelen ser imperialistas en muchos casos y hay deudas y hay cosas hay trueques que hay que agradecer y relaciones de poder muy complejas que hacen que la democracia, pues, y luego Tucídides sobre todo explora la idea del más fuerte y cómo los discursos bélicos con los que se arenga a los soldados, pues, y a los combatientes no tienen nada que ver con los intereses reales, que es el dominio del débil por el fuerte. Y eso lo dice así con todas sus... Entonces, claro, yo creo que todo gobernante y toda persona que dirija nuestros destinos es que habría que ser yo qué sé, yo lo pondría... Manual de Tucídides. Bueno, muchas otras lecturas, pero Tucídides es que... lo que pasa es que nos gusta seguir es más cómodo, ¿no? Seguir engañándonos y en mantener muchos engaños está el control del poder, ¿no? Pero Tucídides también la gente tendría que leerlo. Tendría que leerlo porque lo dice todo clarísimo. O sea, el soldado que mueren los pobres... y son la tropa que se manda a la primera línea, pues es en fin, que todo eso lo dice Tucídides, y además era imparcial con espartanos y con en fin, que no... Pero antes de Tucídides, yo es que quisiera hablar de una cosa que ya te comenté que también la he visto preguntando, no sé si tenemos tiempo. Sí, sí. No, es que... pensando en qué digo yo aquí en Marbella y tal, pues hay un aspecto muy interesante y es cómo en el teatro, que el teatro escrito por autores varones, claro, hay personajes femeninos, aparte de, por ejemplo, este poema Disidente de Safo, hay personajes femeninos que vienen del mito, pero en el teatro se presentan de una manera, quizá intensificando este rasgo que voy a decir, que revientan, que relativizan la idea de enemigo. Parece que los combatientes, Agamenón, tiene clarísimo que él es el jefe de toda la coalición que va contra Troya y tiene claro que el enemigo es allí pues, Príamo y su ciudad y todo tal, que hay que acabar con Troya y rescatar a Helena. Y sin embargo, y no duda bueno, sí lo duda, parece que lo dudó y en las troyanas de Eurípides, no, en Ifigenia, en Áulide, y lo digo por la película de Kako Yanis que se refleja muy bien sobre esa obra, esa Ifigenia, con Irene Papas haciendo de Clitemnestra. Agamenón, como a toda costa, tiene que ya no se puede echar para atrás. Es que las guerras cuando empiezan, eso es lo malo, que no tienen vuelta atrás hasta que no hay una hecatombe. De hecho, a él le costó la vida, a Agamenón, ¿no?
Entonces, siendo el vencedor. Para propiciar a los dioses, porque no había vientos que movieran a la escuadra, la escuadra estaba en Eubea paralizada por falta de vientos, para propiciar a la diosa Ártemis, tuvo que sacrificar a su propia hija Ifigenia. Y lo duda y tal, pero la sacrifica, porque es más importante para él seguir siendo el caudillo de todos esos capitanes griegos, que cada uno con sus barcos y tal, que iban todos. Y sin embargo Clitemnestra le toma un odio a partir de entonces, ha sacrificado a su hija, y el odio se lo guarda hasta que vuelve, ¿no? Y cuando vuelve de Troya, 10 años después, ya victorioso, encima viene presumiendo porque se trae a Casandra, a la troyana Casandra de concubina, ¿no? Pues Clitemnestra le tiene preparado, en fin, lo mata con su amante, la ayuda de su amante Egisto, se toma la venganza y acaba con él, ¿no? Entre otras cosas porque Clitemnestra ya también se había hecho con el poder, o sea, había ocupado el poder y se ve que le tomó gusto también, ¿no? Entonces Clitemnestra, no hay un personaje que en los dramaturgos también que hagan más odioso. Es decir, podemos tener, es curioso, tenemos a veces compasión de Medea, que mata a sus hijos por despecho, otra despecha, y que porque Jasón la humilla, la abandona, se va con otra y tal, y mata a sus hijos. Pues Eurípides la presenta con un discurso que en algún momento nos parece un horror, por supuesto, pero en algún momento nos hace sentir compasión de que esta mujer que lo ha dado todo por Jasón y incluso ha acabado con miembros de su familia, que tal, y ahora extranjera y tal, y sentimos compasión, nos hace sentir el dramaturgo compasión por Medea, y sin embargo por Clitemnestra, que mata a su marido, que a su vez había sacrificado a la hija común, no le tenemos ninguna compasión. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que no se puede tener compasión de una mujer que acaba con el marido. Eso es peor todavía que matar a una hija. Y no se puede... La maldad absoluta es quedarse con el trono y acabar con un rey. ¿Qué es eso de que la esposa acabe con un marido? O sea, y es porque Clitemnestra había convertido en el verdadero enemigo al esposo, ¿no? Que había matado a la hija. O sea y las mujeres del mito, y el del teatro se ve muy bien, Antígona, por ejemplo. Antígona antepone la necesidad de enterrar a su hermano, aunque haya luchado en las filas enemigas, como el enemigo de Tebas. Ante todo está que tiene que enterrar a su hermano, y de ahí todo el conflicto frente a Creonte, que representa la ley, el derecho y el poder, que dicta normas, y de esas normas de la ciudad no te puedes salir. Y todo ese conflicto de Antígona, tan complejo y tan maravilloso, ¿quién lleva la voz a favor no de la guerra, sino de los lazos afectivos? Pues el personaje femenino, Antígona. Pero es que además está... en las troyanas, ¿no? Las troyanas de Eurípides, que son las troyanas son las enemigas, o sea, los troyanos eran los enemigos de los griegos, porque claro, ya había pasado mucho tiempo y Eurípides traza un friso de las mujeres vencidas, que esa obra es conmovedora al máximo. He traído un cómic sobre las troyanas de Eurípides, no sé si lo conocen. Yo no era muy de cómic, la verdad. A mí me da mucha rabia los tebeos de la infancia porque se me acababan muy pronto. Me los leía muy rápido y ya me he quedado sin libro. Y no sé, me gustaba, pero en fin. Pues ahora me estoy reconciliando con los cómics. Y sobre todo porque se hacen cosas así, ¿no? El texto es de Anne Carson, la poeta canadiense, que hace estas adaptaciones tan... En este caso no es demasiado libre, es bastante literal, ¿no? Y además está contado como fábula, los personajes son animales. Digo, ¿cómo? Yo lo cogí con una desconfianza, pues es fascinante. Y hay un momento en el que,
hablan las mujeres vencidas, ¿no? Está Hécuba, la reina de Troya. Está, no sé si han visto, supongo que sí, ¿no? La película Las Troyanas también de Caco Yanis, o han leído la tragedia. Y son piezas magistrales de maneras de ver a la mujer vencida, ¿no? Está Casandra, que se vuelve loca, la sacerdotisa de Apolo, que hace profecías que nadie cree. Está la reina, que además ve la pérdida de todo y cómo a sus hijas y a las demás troyanas las están repartiendo como botín entre los vencedores griegos, cuando ya Troya está ardiendo y ha perdido. Y está sobre todo el caso de... No lo voy a leer porque me emociono demasiado, porque es Andrómaca, que es la mujer de Héctor. A Héctor lo ha vencido Aquiles en la guerra y lo ha matado. Andrómaca mantenía con ella a su hijo, Astianacte. Pero claro, los griegos, antes de abandonar Troya en sus barcos, deciden que Astianacte, el hijo de Héctor y Andrómaca, tenía que morir porque... si no, el linaje de los troyanos podía seguir, retomarse, en fin, reiniciarse a partir de... Y entonces deciden los griegos que lo van a despeñar desde la muralla. Y eso van y se lo dicen a Hécuba y a Andrómaca. El momento en el que Andrómaca se entera de que van a despeñar a su hijo de 4 o 5 años desde la muralla, pues está contado por Eurípides. Está muy logrado en el cómic, que es que me emocioné releyéndolo aquí. Y en la película de Caco Yanis, con Vanessa Redgrave dando un grito de horror, que se parece al del Padrino de la tercera parte. Pero el dolor de Andrómaca es más legítimo, ¿no? Bueno, el dolor por un hijo perdido, ¿no? Y es, yo creo, uno de los momentos más glorioso del cine, más espeluznante, más el momento en que sabe que van a sacrificar a su hijo. Y el caso es que lo sacrifican cuando a ella ya se la han llevado como botín en uno de los barcos, y queda Hécuba para enterrar al niño en el escudo de Héctor. Hay un personaje compasivo entre los griegos que es el mensajero, Taltibio. Entonces, claro, esa visión de la guerra, esa visión de las mujeres vencidas, escrita por un hombre, que es Eurípides, tiene una grandeza. A veces nos olvidamos, es que sentimos a los personajes vivos. O sea, y ese dolor de esas humillaciones, esa terrible sensación de pérdida. Yo creo que si no hemos vivido una guerra, no lo podemos saber, desde luego, de una manera tan viva, pero nos acerca mucho la literatura clásica y obras como esta, sobre todo Las Troyanas de Eurípides, y ver también, es muy curioso eso, cómo los personajes femeninos siempre están del lado no del patriotismo, quitando a Melino, sino de anteponer otras cosas antes que la victoria final, ¿no? Y esa gloria, como no era para ellas realmente, pues ellas cuidan de sus hijos y defienden al hermano y aúllan de dolor cuando le roban a los seres que han creado, ¿no? Que han criado. Y entonces, claro, son interesantísimos los personajes femeninos. Y solamente decir que también desde la comedia, o sea, que haya una comedia, además escrita también en periodo de guerra en Atenas, ¿no? De la guerra ya civil, ¿no? La guerra del Peloponeso, que se llame Lisístrata, que Lisístrata como nombre de personaje, la que detiene la guerra, la que para la guerra, eso significa Lisístrata. Entonces, que Aristófanes tenga el valor de poner en escena en el teatro de Atenas, en pleno conflicto, ¿no? En plena guerra civil, a una protagonista que además es la personaje que se gana de todas las simpatías y todo, que es la que organiza la huelga sexual de espartanas y de atenienses, todas las mujeres casadas, para que no se acuesten con sus maridos hasta que no firmen la paz, pues o sea, eso ya dice mucho de cómo, de con qué libertad se veía y se entendía el teatro, ¿no? Pero que Aristófanes está en todas sus comedias, no es la única, a favor de la paz. Y esa obra por eso se sigue representando ahora y tiene
sentido también, una obra pacifista desde el humor, pero desde el humor además con un erotismo. Yo recuerdo que teníamos que traducir, ¿verdad?, en clase, en la facultad, yo tengo aquí dos compañeros de filología de Granada, teníamos que traducir algún pasaje. Y nos ponían, que no nos toque traducir esto, que tal, porque había momentos bastante, en fin, que como allí estudiantes, pues costaba traducir y la verdad es que pues, merece también, ¿no? Por eso siguen vivos, porque nos están contando asuntos complejos en los que una ciudad, los dramaturgos están pidiendo la paz y a la vez están recibiendo los premios de la ciudad y están subvencionados por la ciudad. Cuando aquí, es una cosa que quiero decir, cuando aquí se habla de el cine está subvencionado. El cine, los actores viven de las subvenciones y tal. Vamos a ver, Esquilo, Sófocles y Eurípides, todo este teatro, Antígona la tenemos, Lisístrata, las troyanas, los persas, que es una obra directamente sobre la batalla de Salamina, existen porque la ciudad de Atenas subvencionó a los autores, subvencionó a los dramaturgos. Se decidía, oye, tú, que has vendido mucha mercancía con tu barco, tú, el armador, este año vas a pagar el festival de teatro. Intentaban escaquearse, claro. Impuestos directos, directísimos, ¿no? Te toca a ti subvencionar, porque eres el que más ha ganado de la ciudad con tu barco y tal y cual, con tu negocio, tú subvencionas el festival de teatro. Si no hubieran estado subvencionados, no tendríamos la gran tragedia griega. Entonces, a mí que no. Si Esquilo estuvo subvencionado, vamos a ver. Ahora nos vamos a poner nosotros que hay mucha gente que quiere que sean pobres, los cineastas y los artistas que se mueran de pobres y que escriban desde la miseria, ¿no? Y esa idea, no, la ciudad tiene que ayudar a que haya discursos así, y eran discursos bastante disidentes, como pueden ver, esas troyanas, esa Lisístrata, pidiendo la paz, que se haga una huelga de sexo, que todo. Claro, estaban los atenienses que ya no podían más, entonces iban a rogar y tal, y consiguen, por supuesto, la paz. O sea que el carnaval de Cádiz yo creo que es el heredero de Aristófanes. Lo que queda vivo más parecido a Aristófanes es Cádiz, que Cádiz como ciudad trimilenaria y un poquito más, porque ya va siendo trimilenaria mucho, ya va, en fin, queda el espíritu incluso disidente, incluso contra la guerra y contra la monarquía y contra los políticos y contra todo, y con humor y sin herir y sin odio, sigue siendo el carnaval. O sea, que hay una herencia viva y eso hay que... Y contra la contra. Hoy me han mandado, que me parece brutal, de unos de los que estaban en la calle, no de los que participan. Sí, los de la calle. Con unas canciones que tenían sobre la corrección política al hablar. Y bueno, iban haciendo y al final ya no pueden ni hablar. O sea, porque España no se puede decir, hombre, España está feo decirlo. Esto tampoco lo digan, que y así son brillantes, absolutamente. Sí. Pues son herederos de este Aristófanes, que también contra la guerra, pues, bueno, tiene otra obra en la que dos campesinos se quieren ir y fundar una ciudad en la nube y tal, con los pájaros y tal, porque en Atenas ya no se podía vivir, no podían cultivar nada ni nada, entonces pues también imaginan una utopía, ¿no?, de una ciudad en la que no hay guerra, y eso se estaba representando y tenía sus premios, o sea que era un teatro vivo y le hacía pensar a la gente. O sea, que son muchas las lecciones. No quiero idealizar, pero porque las guerras seguían matando a gente y eran crueles como todas las guerras, pero había discursos bastante críticos y que seguramente paliaron atrocidades. Yo no creo que sea lo mismo una ciudad en la que todas estas cosas se pueden decir y se pueden expresar y se puede protestar, a donde no se puede y a la primera te cortan, te ahorcan o te tiran a la hoguera. O sea que hay mucho que aprender todavía de todas estas lecturas. Hemos empezado
belicosamente y hemos acabado en los discursos de paz. O sea que ahora es el momento de si tenía alguna inquietud, algo que trasladarle a Aurora, pues estoy seguro que lo contestará con... Yo desconocía ciertos datos, por eso decía que se aprende mucho leyendo Aurora Luque. Lo del escudo, al niño lo entierran en el escudo, ¿no? Al hijo de Héctor. Y este poema, que son 6 versos, que a mí me parece una delicia, y además es un poema absolutamente pacifista, ¿no? Empieza así, con el escudo de... Sí, y claro, sí, yo no sí, entendía sí. por qué, y ahora ya se llena de significado. El poema se titula La abuela de Astianacte y juega con un... Claro, la abuela de Astianacte es la reina Hécuba, que es la madre de Héctor, y la abuela de Astianacte, que es el niño al que arrojan desde la muralla. Y la madre de Héctor es un poema de una grandísima poeta malagueña que es María Victoria Atencia. Y en ese poema ella celebra al héroe que lleva en las entrañas y que le da luz al rostro, ¿no? Que cuando se siente embarazada ella habla y hay un verso final en el poema de María Victoria Atencia, lo pongo como cita, un poco como clave como cita, de María Victoria son los versos: y en su espera de júbilo los hibiscos tiñéronse, incendio tras incendio el cuerpo prevalece. El incendio del amor, pero también el incendio de Troya, ¿no? Incendio tras incendio el cuerpo prevalece. Bueno, ese verso es maravilloso. Bien, pues claro, la madre de Héctor fue la abuela de Astianacte en un momento trágico. Yo creo que nadie puede vivir algo peor, ¿no? que ver cómo sacrifican. Pues seguramente lo está viviendo ahora en cualquier ciudad de Ucrania. Abuelas están viviendo esta situación y enterrando a los hijos y todo. Y en fin, que es tremendo pensar que no tenemos remedio. Entonces el poema dice así: del escudo de Héctor desborda el brazo tierno. Nunca más en la espiga cuajará el dulce grano. Cómo aborrezco, dioses, las potencias del odio, su abolición infame de cuerpos que sonríen. Hibiscos empapados me devuelve la muerte. Ya no sé si te llamas Astianacte u Olivia. Junio 2021. Olivia fue la chica aquella que el padre arrojó al mar en Canarias y que apareció el cuerpo. Pues bueno, pues una Astianacte de nuestros días, ¿no? Las potencias del odio, no era de una guerra, pero sí de otra guerra, de otro tipo de violencia, ¿no? Y me cuesta trabajo leerlo. Ese era el dato que me faltaba, que te iba a preguntar quién era Olivia, porque yo no... Sí. Por eso puse la fecha, 2021, junio 2021, porque fue la noticia del mes. 2021, junio fuera. Tampoco quería dejarlo explícito del todo en el poema, pero cada tiempo tiene sus Astianactes sacrificados, los niños, ¿no? Lo más cruel que hay, ¿no? Ver morir un niño, ¿no? Y en este caso, pues no de una guerra que ahora... Bueno, aquí tengo otro, aquí se me han caído. ¿Puedo leer otro o no? Sí, hombre. ¿No tengo tiempo? No, lo digo porque será cortito. Es que este poema de Safo, además no es nada original, pero en realidad es un plagio de Safo, si es que no me puede protestar. Además que me acabo contagiando de tanto andar con los griegos, ya no tengo remedio. Y sobre este poema de Safo, que a mí me parece prodigioso, cómo enfrentarse a toda la tradición épica, a toda una cultura épica de la ciudad, ¿no? Y decirlo como una mujer que era la única que probablemente escribiera canciones o de las pocas, ¿no? Y que nos aparezca en un papiro en Egipto así hace menos de, un siglo y poco. Son un milagro, ¿no? Variación sobre el poema pacifista más antiguo de la historia. Dicen unos que una danza de misiles, otros los tanques rusos y otros que los drones de Turquía junto a la negra mar es lo más deseable. Mas yo digo que es la vida que cada cual adora
y quisiera salvar entre los brazos. Y no es fácil hacerlo comprensible al tirano y sus fieles. No, Elena, no. No quieren comprenderte todavía. La sonrisa de luz del rostro de Tatiana antes que las sirenas de la fuerza y la muerte. Tatiana también es una víctima real. Es la madre de la que llevaba unas maletas que se iba con sus hijos y cayó una bomba y los destrozó. Pues esa es la Tatiana que sirve de relevo a la Anactoria de Safo, que la que echaba de menos la sonrisa del amor, el resplandor del rostro y tal, cosas que se pierden para siempre por culpa de el tirano y sus fieles. Qué bonito. Miguel. Gracias. Yo quería, enlazando con la primera conferencia de Marta Rebón, ella hablaba con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, de cómo el poder político ruso estaba callando las voces a los escritores disidentes, justamente lo contrario de la hemos ido hacia atrás en ese aspecto, es decir, si la antigua Grecia, las ciudades eran capaces no solamente de aceptar, sino además de valorar como algo positivo esa disidencia de sus propios artistas, hemos ido hacia atrás con los siglos, o todavía quizás los escritores tenéis esa capacidad de remover al poder. La sociedad es que se ha vuelto muy complaciente consigo misma, y también hay la sorpresa quizás es que se esté empezando a reaccionar, porque llevábamos muchas décadas sin vivir una guerra tan cercana. Incluso la de los Balcanes no era tan peligrosa, digamos, ¿no? Y quizá es que no nos estemos ni dando cuenta todavía, pero también es verdad que la sociedad es muy complaciente. Yo lo veo en otro tipo de guerras que se libraban antes con, pues no sé, la universidad, que de pronto había un estamento que no tenía trabajo fijo, profesores y tal, y se hacía una huelga y se ponía todo el mundo en huelga, y los alumnos, bueno, alumnos no había que pedirle mucho, no tardábamos en decir que sí, había que insistirle pero, mucho. pero que había asambleas y bueno, que un convencimiento también sabíamos, porque a mí no me pilló tampoco así tan directamente, pero que digamos que había movilizaciones, había solidaridad. Es que ahora, ¿dónde está la solidaridad? Ahora ha habido un cambio hacia, además, sinuoso, ¿no? Así como subrepticio, que no tampoco muy ruidoso, pero estamos aceptándolo a través de nuestras tablets, y es ese mensaje de tú puedes, tú eres el dueño de tu vida, tú puedes hacer tus sueños realidad, eres el responsable de tu propia vida, si no los cumples es culpa tuya. Y no es porque te hace falta que te apoyen, y que te apoye la sociedad, o encontrar dónde acudir si tus sueños, si tienes un accidente y te rompes las piernas y ya no puedes seguir con tu sueño y todo eso. O sea, la solidaridad es algo que está como pasada de moda, es como de la época de los sindicatos, y los sindicatos se les ha puesto mucha basura encima, que algunos se lo han ganado, pero luego, vamos a ver, es que ya no se mueve nadie por nadie, en ningún estamento. No conozco a ningún profesor de universidad, tengo muchísimos amigos que esté contento con la burocracia, de hecho, traigo los libros por dos razones. Una, porque los más jóvenes ya puede que haya que explicar eso, esto es una página, esto se llama así, esto es la solapa y todo. Y otro, porque también en la universidad hay un tipo de desplazamiento del conocimiento en lugar de... O sea, por ejemplo, este libro, el de Caroline Alexander, bueno, o el de Mangel, no serviría para nada si esta señora
que no sé cuál es su dedicación académica, no le serviría para ningún tramo de su vida profesional, porque en la universidad ahora solo sirven los articulitos de investigación, que tienen que ser originales, eso sí, artículos, no articulitos, pero sí artículos puntualmente evaluados por gente que cuantifica cuántas visitas ha tenido, cuántos, como los likes, ¿no? Cuántas consultas, y además por unos criterios que son cuantitativos y además que tampoco conocemos quién decide qué revistas son las indexadas, las no sé qué, el cuartil, o sea, un sistema numérico abstruso. Y claro, a los intelectuales y a los profesores que quieren investigar y a los pensadores, a los filósofos y filósofas, escribir libros no les sirve para su vida académica. Entonces, contra esa articulitis que hay, yo cada lectura llevo... Es que yo me he doctorado ahora, a mi edad ya, y he sido un poco también víctima también de... O sea, que los libros... que no te sirven, aunque sean ensayos, no es mi caso, ensayos creativos, ensayos que realmente aporten ideas, esos ensayos que leíamos cuando empezábamos a estudiar, los que tenemos una edad así como la mía, que incluso nos comprábamos ensayos aunque fuéramos de filología clásica, comprábamos ensayos pues de teoría de la literatura o de filosofía o tal, y más o menos había nombres que circulaban, que no sé qué tal. Y ahora el libro de ensayo no se considera una obra académicamente válida. Sí, todo el mundo está haciendo artículos y es una cosa demencial, pero está propiciado para que todo el mundo esté entretenido. Y digamos que los jueces ya no es la propia universidad, sino esas revistas que deciden qué es lo bueno y lo malo, son americanas casi todas, y hacen negocio, porque encima hay quien compra el derecho a publicar. Mi departamento va a publicar en esta revista, porque hemos pagado. Entonces es como meter el dinero por todas partes. Y claro, si falla esa manera de entender el conocimiento, si nos hemos dejado llevar, si no hay nadie contento pero nadie se manifiesta, si en los institutos pasa igual, si está hasta aquí de todo el mundo, cuando nos podemos jubilar, pues hemos ido, pues por fin ya tengo que hacer 8 informes de no sé qué, y previos y posteriores y tal, y bueno, yo lo llamo la burolatría, ¿no? Y entre burolatría, me inventé una fábula, burolatría, tecnolatría y neoliberator, que es el numen, es el demon, pues están consiguiendo que estos intelectuales a los que tendríamos que escuchar valientemente, que tendrían que salir de la universidad también, porque la universidad está para generar conocimiento nuevo en todos los ámbitos, y compromiso, y ideas nuevas, y soluciones incluso, pues no lo están haciendo, porque están entretenidos, nos han querido entretener, porque tengo que publicar en esta revista, no, en esta no, porque, no, y a ver, ¿y a quién se lo mando? Y no sé qué, y claro, y es una depreciación y claro, el conocimiento está compartimentado y se le hace perder energía y entramos al juego. Nos han hecho entrar al juego y ya nos falta hasta conciencia de esa solidaridad necesaria para lo que comentabas, que era pues una mayor conciencia y una mayor respuesta. Y no la hay. Yo me muero de miedo con la guerra. A mí la guerra no se me olvida ni un minuto. Vaya, está en proceso y puede acabar de cualquier manera. O sea, que a veces desconectamos porque no podemos, es insoportable estar todo el tiempo pensando, pero precisamente me leí de otra manera, o releí, o empecé a retomar todas estas figuras y estos personajes desde otro punto de vista, precisamente por la situación actual, que supongo que también es el motivo de convocar este tema, ¿no? El mirar sobre la guerra es lógico que sea más necesario mirarlas ahora sí. Así que cuando ves que Tucídides, con toda valentía, te dice, no, es que Atenas, que es mi patria, Atenas es una democracia imperialista que impone, que castiga a los súbditos, a los que no le pagan los impuestos, a los que quieren castiga a la isla de tal y de cual, porque no. Y entonces, claro, antes de conformarnos, pues habría que leerlo, releerlo y todo, porque ya estaba
estaba descrito el sistema en el que vivimos, o sea que... Vamos a ir terminando por la hora que es. 2 apuntes. Si no lo hace la universidad, ya lo hacemos nosotros, esta jornada. Y segundo, quería acabar con le he pedido permiso a Aurora para contar una anécdota simpática para acabar. Hasta que pudimos encontrar la fecha, queríamos hacer el ciclo en febrero, y bueno, hubo un baile de fechas. Primero teníamos una y luego teníamos finalmente esta, ¿no? Y entonces, pues un mensaje por WhatsApp, no, unos cuantos mensajes, hasta que ya encontramos la fecha perfecta y le digo, bueno, muchas gracias, Aurora, espero que te venga bien la fecha y que sigas queriendo participar en nuestros ciclos. Miradas sobre la guerra. Yo lo mando. Y me contesta, ¿no? De esto que se pega y se pone, ¿no?, la contestación. Y dice, Alejandro, encantada, me parece magnífico seguir participando. Lo que no sé si sabré hablar del tema nuevo. Y yo, no, tema nuevo ninguno, Grecia y la guerra, tú, lo tuyo, tira para adelante. Y entonces ya me paro a mirar el mensaje y lo que yo le había invitado era hablar de miradas sobre la guarra. Mirada sobre la guarra, en vez de la guerra. Y dice, no sé si voy a saber hablar de lo nuevo. Y bueno, y eso dice mucho del humor. Recibí el mensaje porque, uy, qué cambio de tema tan drástico. No solo hemos cambiado el día, hemos cambiado el tema también. El tema también, ¿no? Que 1.000.000 de gracias, Aurora, por habernos enseñado tanto, por haber compartido todo tu saber clásico. Gracias por invitarme y que ha sido un placer y que animo a leer estos ensayos maravillosos, que el de Mangel y que son, bueno, que nos llevan a mirar las cosas de otra manera. Por ejemplo, Aquiles como el que le protesta al jefe, que eso es una cosa que había que aprender de Aquiles. Aquiles es el que dice a Agamenón, te estás pasando, no eres buen jefe, no lo estás haciendo bien. Y es un insumiso, y no nos habían dicho que era insumiso. Pues esa actitud en la que de pronto, al leer este libro, digo, pues es verdad, Aquiles era inconformista, no se cayó la boca. Genial. No solo se cabreó, sino que le contestó al jefe. Y 1.000.000 de gracias a vosotros por seguir. El viernes 24 cerramos el ciclo. Seguramente no os sonará porque es un crítico de cine y es, bueno, novelista también, pero sobre todo es crítico de cine e historiador. No sonará tanto el nombre como evidentemente el de Aurora o el de Emilio, pero os animo vivamente a que vengáis, por favor, el viernes 24. Va a hablar de Vietnam en el cine. Es Juan Laborda Barceló y me consta, porque lo he visto muchas veces, que un comunicador fascinante y nos va a poner unos fragmentos chulísimos y nos va a hablar de cosas que seguro no sabemos y nos van a llenar. O sea que si os apetece, el 24 nos vemos. 1.000.000 de gracias, Aurora. Qué bien has contado, Lourdes.